Saludos, soy Ari. Continuamos con el contexto histórico que nos permite entender cómo fue que llegamos a nuestro hermoso presente, sobre el cual gira ahora mismo un reseteo económico mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. En el video anterior hablábamos sobre las dos fuerzas de poder que están detrás de este proceso global. Por favor, es necesario ver ese video antes que este. De lo contrario, no va a entender muchas de las cosas de las que vamos a estar hablando aquí en este video. Bien, concluimos en la primera parte que los dos grandes actores que se encuentran detrás de todo esto, en lo más alto de la cima de poder, del poder y de dominio mundial, son por un lado las familias romanas europeas que vienen dominando y controlando todo Occidente desde los últimos 1800 años. Y por el otro lado nos encontramos a las poderosas familias imperiales chinas que resultaron expulsadas de ese territorio en 1912, pero que continuaron su legado y hegemonía desde algunos puntos de Asia y Europa. Bien, ahora vamos a dedicar este video a entender de una vez y por todas dónde entran los coprotagonistas de toda esta novela resetera. Hay una premisa del reseteo y todo este asunto que es incorrecta, y por supuesto eso afecta el entendimiento completo de todo el proceso. La cosa es que para una inmensa mayoría, la verdad, quienes controlan el mundo entero son un puñado de familias que se conocen de ordinario como el Cabal y que resultan muy famosas. Entre muchas destacan como las principales las siguientes: la familia Rothschild, la familia Rockefeller, la familia Morgan, los Aston, la familia Bundy, la familia Collins, la familia DuPont, Freeman, los Onassis, la familia Reynolds, la familia Warburg, los Murdoch y los Windsor. Luego podríamos de pronto poner en una subcategoría o en un estrato más abajo, pero como parte del mismo saco, a familias muy poderosas e importantes como los Bush y los Clinton, entre otras. Como le dije entonces, creer que estos son los amos del mundo es el gran error. Es el error donde muchos construyen y edifican todo este tema del nuevo orden mundial, el reseteo mundial y demás. Y pues obviamente si la premisa no es correcta, pues de ahí para adelante toda la construcción va a ser incorrecta. A primer vistazo, lo primero que llama la atención de todo este grupo de familias es que todas estas son familias judías. ¿Por qué? Porque los judíos dominan el mundo desde hace milenios. Seguro que esta es la respuesta en automático que salta en la cabeza de muchos. Y lo que le puedo decir al respecto sobre esta afirmación es que es totalmente falsa. Pero ¿cómo si los judíos son los dueños de todo lo que existe? Todos los que están en esa lista que usted mismo acaba de mencionar son familias judías. Sí, eso es cierto, es correcto. Pero justamente aquí está el punto donde debemos entender la historia para lograr ver el cuadro completo y no a medio armar. De entrada, quiero hacer una necesaria salvedad. Si me refiero al país, por ejemplo, de Estados Unidos, de ninguna manera me voy a referir a su gente, a sus personas. Si me refiero a las familias romanas, de ninguna manera me refiero a las personas que habitan el país de Italia y que tienen nacionalidad italiana. Si me refiero a estas específicas familias judías, de ninguna manera me refiero al judío, ni como pueblo, ni como nación, ni como individuo, mucho menos. Respeto y amo profundamente al ser, a la persona, que si es musulmán, que si es ateo, que si es judío, que si es cristiano. Todos somos iguales, más allá de nuestras diferencias ideológicas o religiosas o incluso raciales, todos somos iguales. Así que mucho cuidado en los comentarios con infundir odio o desparramarse soezmente contra un grupo étnico, social o racial. Cualquier comentario que vea salido de tono, simplemente lo borro del canal. De ninguna manera deseo promover el odio entre los seres humanos.
Todo lo contrario, el mensaje final de mi parte es que seamos capaces de unirnos como sociedad por encima de cualquier tipo de diferencia que podamos tener, que la tolerancia sea el tapete sobre el cual desfilemos todos. Bien, haciendo esta importante salvedad, pues vamos al grano. Desde el siglo II y hasta mediados del siglo XVII, las familias romanas dominaron por encima de emperadores, papas y reyes. Durante estos 18 siglos, 17 y 18 siglos, los judíos como nación deambularon por toda Europa. Fueron expulsados de su tierra en un proceso que comenzó con la destrucción del templo en el año 70 después del Mesías por las fuerzas del general romano Tito, guerra que se extendió hasta el año 136 después del Mesías, cuando el emperador Adriano, también romano, finalmente desterró de la tierra de Judea, como se conocía para entonces, a los pocos judíos que quedaban. Decir que los judíos han controlado, dominado los hilos del mundo en los últimos 2 milenios es una rotunda evidencia del desconocimiento y casi burla de la historia. Durante siglos, los judíos que fueron expulsados de su tierra a principios del siglo II y que fueron esparcidos en diferentes regiones de Europa y Asia, estuvieron siempre muy estigmatizados y relegados a lo más bajo de la sociedad. La expulsión de España y de Portugal en 1492 es un claro ejemplo que lo atestigua. Así como, por ejemplo, la caza de herejes por parte de la Inquisición, la mayoría de esos llamados herejes eran los judíos. No es sino hasta finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, en el momento cuando las familias romanas venecianas, que trasladaron su centro de control económico de Venecia a Londres, 2 siglos antes, sobre el siglo XVII y XVI, cuando algunas familias judías comenzaron a destacar. Para entonces la propaganda antijudía era muy fuerte, con restricciones muy severas. Mientras la nobleza romana se establecía con poder y autoridad en vastos territorios de Europa, de a poco algunos destacados judíos eran utilizados por estas coronas europeas para manejar algunos asuntos específicos de la realeza. Esto se daba gracias a la habilidad para comerciar que tenían pues los judíos, ¿no? Algunos reyes europeos encargaban a súbditos judíos muy particulares todo el asunto de las joyas reales, es decir, eran encargados de comercializar los diamantes, las esmeraldas, los rubíes y todo tipo de joyas a favor de la realeza. A partir de esos destacados cargos, algunas familias judías comenzaron a sobresalir en la sociedad y pues comenzaron a amasar pequeñas fortunas, lo que conllevó a que se instauraran leyes reales para establecer límites a sus bienes. También se les prohibió, por ejemplo, emparentar con las familias de la realeza y bueno, un sinfín de políticas antijudías que iban y venían. Una particularidad que destacaba a todas estas familias romanas que ostentaron el poder del mundo durante siglos era su exacerbado odio contra los judíos. Así que las concesiones que se hacían con ellos, con los judíos, no pasaban más allá de simples encargos de la corona y los judíos pues no eran más que trabajadores destacados de la realeza. Es de esta manera como aparece en la historia a finales del siglo XVII los famosos proveedores de corte, es decir, personas que servían a la corona y que eran colocados en importantes puestos diplomáticos y políticos con el fin de manejar asuntos reales. Dada la habilidad y la organización con la que trataban las finanzas, de a poco los judíos comenzaron a destacar en estos puestos, logrando alcanzar fama y renombre entre las diferentes monarquías europeas. Por supuesto, esto les permitía alcanzar cierto grado de comodidad entre la sociedad, pero al final no dejaban de ser simples empleados. Si desea conocer más en detalle esto que estoy explicando en este punto, lo puede ver en la primera parte de la serie Control Económico Mundial. Allí les cito fechas específicas, referencias, nombres de judíos que estuvieron en la corte, príncipes, reyes y bueno, todos los que estuvieron involucrados en todo este proceso. Y esa serie pues obviamente la encuentra aquí en mi canal, es una que es amarilla.
Recuerde que esta serie, la actual, la que estoy haciendo ahora mismo, solo es para recapitular un poco la historia y armar bien nuestro contexto para poder entender todo el tema del reseteo económico mundial que se está dando en este mismo instante. Bien, entonces todos los judíos se convirtieron en proveedores de corte y se volvieron ricos, millonarios y controlaron el mundo. No. Los judíos que alcanzaron estos cargos eran un puñado. El otro 97% de los judíos sucumbían en la completa miseria y deambulaban por toda Europa lidiando con el antisemitismo. Y pues por supuesto tratando de ganarse la vida como comerciantes, agricultores y orfebres, entre otros trabajos y otros oficios. Bueno, présteme atención en este punto porque aquí entra en escena nuestros coprotagonistas del reseteo. En 1801, la nobleza romana radicada en Alemania era liderada por el príncipe Guillermo I. Él encarga como proveedor de corte a Mayer Amschel Bauer, un joven judío que nació en el gueto de Frankfurt. Mayer contaba con una extraordinaria habilidad para la contabilidad, para la economía y el comercio. Mayer, pues de a poco se hizo de un gran nombre y su estrecho vínculo con el príncipe Guillermo lo catapultó hasta convertirse en la práctica en una especie de gerente económico de la realeza, podríamos decir, representando obviamente a la nobleza en todo tipo de asuntos diplomáticos y políticos. Este Mayer luego cambiaría su apellido para ser el famoso y muy conocido Mayer Amschel Rothschild. A partir de este momento, la nobleza romana, esparcida por toda Europa, comienza a entrar en la sombra y a delegar, de cierta manera, su autoridad y su poder a terceros, mientras ellos conducen los hilos desde el anonimato. Estamos hablando de un proceso de más de un siglo, no de un proceso que se dio en una semana o en un mes o en un día particular. Se lo voy a explicar coloquialmente para que me entienda. La familia Rothschild se convertiría en el testaferro de la nobleza del Sacro Imperio Germánico, lo que actualmente se conoce como Alemania. Y este suceso o proceso de delegación de poder y autoridad de a poco fue copiado por las diferentes familias de la nobleza europea que encontraban particularmente en la familia Rothschild una estrategia muy singular para seguir gobernando desde la sombra, pero a través del brazo extendido de esta familia judía. Esto conllevó a una alianza entre la nobleza veneciana romana, amos y señores de todo Occidente, no solo los Rothschild, sino con otras prominentes familias judías que comenzaron a ser utilizadas como testaferros, o bueno, para no ser tan severos, como gerentes de los asuntos de la nobleza romana. Por supuesto, en el papel, los Rothschild de a poco comenzaron a figurar como dueños de destacados bancos, tierras y nacientes corporaciones. ¿Qué podemos concluir entonces de este proceso hasta este momento? 1. Los amos y señores del mundo siguen siendo nuestros protagonistas, las familias romanas europeas y, pues por el otro lado, las familias chinas, de las cuales vamos a hablar en un momento. 2. Un puñado de familias judías comienzan a enriquecerse y a controlar la economía, pero no son más que los testaferros de la nobleza veneciana, es decir, rinden cuentas a sus amos romanos. Ok, con lo anterior, sé que ya alguien se debe estar rascando la cabeza diciendo, pero Ari, entonces, ¿quién está haciendo el reseteo? ¿Son dos reseteos o es uno solo? ¿Las familias romanas que dominaron por siglos son los buenos y las familias de los testaferros son las malas? ¿Dónde quedarían las familias chinas? Y bueno, una pregunta también que muchos se hacen, me la han hecho mucho y que resulta muchísimo más interesante, es quiénes son la famosa alianza que está promoviendo el reseteo mundial actual. Muy bien, permítame explicarle. A la pregunta de si las familias romanas que dominan desde hace 1800 años son buenas o malas, pues juzgue usted mismo según la historia. Personalmente, después de conocer la historia, si lo veo desde el sentido de promotores de paz, equidad y bienestar para la humanidad, lo que uno entendería como bueno, entre comillas, pues como que no. Fueron estas familias las que estuvieron detrás de las más horribles etapas, prácticas y momentos que impactaron la historia, como por ejemplo las cruzadas o la Santa Inquisición, por citar
dos ejemplos. Cuidado, no estoy hablando de las familias judías, estoy hablando de lo que se entiende como las familias nobles romanas, la nobleza veneciana o las familias de la corte europea. Bien, entrado el siglo XIX, con la consolidación de la revolución industrial y la transición de la monarquía a la idea de los estados-nación, las familias de la nobleza europea de a poco fueron quedando en la sombra. No que perdieran poder, sino que iban saliendo del protagonismo en el panorama mundial para trasladar sus centros de poder muy específicos que comenzaron a monopolizar la industria, por ejemplo, petrolera y los bancos, tanto privados como nacionales, en todo el mundo, pero especialmente en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Sobre estos dos pilares se consolidaría el poder del siglo XIX y XX. En solo un siglo de transición, el poder fue absorbido por este puñado de familias que de a poco iban estirando sus tentáculos de control sobre todas las áreas de la sociedad, creando cualquier tipo de organizaciones desde donde poder influir en la economía, la salud, la religión, la industria, la política, el arte, la historia. Es decir, todo lo que conocemos como sociedad estaría influenciado por ellos, por los testaferros. A ver, no se me vaya a perder. En un principio el plan era muy simple. Las familias reales europeas gobernando desde la sombra a través de poderosas familias testaferras estratégicamente distribuidas por todo el mundo. En relación a estas familias testaferras de Rothschild y compañía, debemos decir que siempre estuvieron entrelazadas con sus amos, las familias de la nobleza romana, a través de complejas sociedades fraternales, especialmente de la masonería y a partir de 1790 más o menos de la masonería Illuminati, que son diferentes, no son lo mismo. Por medio de todo tipo de ritos ocultistas, códigos muy serios y complejos, lograban mantener sus lazos aún dentro de un ecosistema mundial aparentemente democrático. De a poco su influencia y poder se hacía sentir en los gobiernos del mundo, gestionando incluso la maquinaria política para poner presidentes que sirvieran a sus intereses económicos, primeramente, por supuesto, y luego estratégicos y políticos. Bien, llegamos al momento en el que le voy a pedir encarecidamente que se tome 2 segundos para dar clic en el botón pulgar arriba de me gusta. Es muy importante para mí que lo haga. Por supuesto, si no está suscrito, pues hágalo de una vez dando clic en el botón suscribirse que aparece justo aquí debajo. Bien, ahora que ya lo he hecho, pues continuemos, que esto se pone bueno. Hay un punto en la historia en el que estas familias testaferras muerden la mano de sus amos. Es decir, mientras en la sombra los soberanos amos gobernaban a través de sus marionetas, Rothschild y compañía, de a poco la marioneta comienza a tomar conciencia para darse cuenta que en la práctica su nombre, sus apellidos, aparecen bajo la etiqueta de dueños en todos los rincones del planeta y sin más se sublevan y retan a sus amos y señores. Véalo de esta forma. Nuestro mundo es un compendio de fincas que obvio tienen unos únicos dueños. Estos, en un momento específico, deciden salir de la opinión pública y manejar un perfil bajo, como diríamos. Así que contratan a administradores para manejar las fincas. Tras unas estrictas instrucciones, las tierras y todos los bienes quedan bajo el control de los administradores. Pueden hacer con ellas lo que quieran, lo único es que deben realizar su debido reporte anual. Tras muchos años, los administradores de las fincas hacen muy bien su papel, con obediencia. Sin embargo, la avaricia y las ganas de poder los llevan a indagar en la idea de que ahora ellos mismos quizá tienen tanto poder como sus propios amos. Y piensan, al final nosotros somos los que nos hemos matado trabajando para mantener estas extensas tierras y no solo eso, gracias a nosotros los patrones ahora tienen 100 veces más riquezas que antes. Bueno, en un momento determinado los jefes de las fincas empiezan a notar actitudes poco ortodoxas en sus administradores, así que muy diplomáticamente piden de vuelta el control absoluto de sus fincas. Pero para su sorpresa, los administradores no las quieren regresar y es como si les dijeran, pues si las quiere, quítemelas. Es así, mis queridos y mis queridas,
que a partir de la década de los años 20 y tras monumentales acontecimientos muy importantes como el establecimiento del banco privado Rothschild en territorio de Estados Unidos, mejor conocido como la Reserva Federal en 1913, o el famoso crash del 29, es que a partir de ahí es que los testaferros de los amos del mundo decidieron acuñarse en el poder mundial y dar una especie de golpe de estado a sus amos y señores. Como diríamos, los pájaros tirándole a las escopetas. Bien, espero siga el hilo y la coherencia de lo que le estoy explicando. A partir de ese momento es que los amos del mundo, es decir, las familias de la nobleza romana europea, entran en un conflicto con sus plebeyos y servidores, los testaferros Rothschild y compañía. Relación que se fracturaría obviamente para siempre. Por supuesto, esto en el medio tiene cualquier cantidad de matices de todos los colores. Ya le dije que intento ser lo más coloquial posible con el objetivo de lograr entender el rol de cada quien en el reseteo. Este no es como tal un video histórico propiamente dicho. Para eso recuerde que tengo dos series muy importantes que debe ver. Una, los amos del mundo, y la otra, el control económico mundial. Entonces, de este video ya puede usted concluir cómo fue que los coprotagonistas, es decir, Rothschild y compañía, pasaron a ser los verdugos de la novela. Mientras todo esto pasa en Occidente, las familias imperiales chinas gobiernan a su antojo en sus territorios en Asia, hasta que los tentáculos de Rothschild y compañía los alcanzan. Para finales de 1890, los testaferros, especialmente los tentáculos de la familia Rothschild y los Balfour, comienzan a establecer estrategias que les van a permitir alcanzar la parte del mundo que aún no logran controlar, China. Durante más de 20 años se establecieron estrategias muy puntuales para desestabilizar al dragón chino por medio, por ejemplo, del opio, una terrible droga, y una que otra guerra orquestada. Lograron sumergir al país rojo en una tremenda crisis y una guerra civil que provocó finalmente el derrocamiento de la última dinastía de la nobleza china, la dinastía Qin, en 1912. Si desea ver la historia concreta de todo este proceso, puede ver la serie sobre China que tengo aquí en mi canal. Ahora entonces tenemos a nuestro otro protagonista, la familia imperial china, en el ojo del kraken. Sus poderosos tentáculos no solo lograron soltar los collares que los mantenían como súbditos a sus amos romanos, sino que ahora también logran derrocar el poder de las familias imperiales chinas. Como vemos, el puñado de familias testaferras ahora tienen un poder descomunal, tanto que se presentan al mundo como amos y señores absolutos y no van a escatimar esfuerzos para hacer sentir sus poderosas garras en todo el planeta. En el próximo video vamos a entrar en el punto álgido de todo este drama para dar respuesta a las importantes preguntas que tenemos entre el tintero. ¿Quién está haciendo el reseteo? ¿La nobleza romana europea, los chinos o los Rothschild y compañía? ¿Qué pasó con las familias chinas? ¿Quiénes componen la famosa alianza que está promoviendo el reseteo mundial? ¿Dónde entran los patriotas, por ejemplo? ¿Trump en qué equipo juega? Y bueno, muchas preguntas que saltan sobre la mesa. Por el momento espero que el contexto de los protagonistas y los coprotagonistas que se vuelven verdugos haya quedado claro en este video. No olvide visitar mi página www.melejisrael.com. Allí toco temas delicados que aquí son innombrables. Y a los miembros del canal les dejo en la zona de miembros un artículo con la reseña de las familias de la nobleza romana. Nos vemos.